Seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político de General Perón, siguiendo el programa propuesto por la Escuela Superior Peronista en su apartado cuarto, que se refiere a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Estamos ya en el viernes 3 de mayo de 2019, un día triste para los peronistas porque se murió el Cancagullo. Yo no tuve la suerte de tratarlo personalmente, pero sé que es un compañero muy, muy respetado en todo el ámbito del peronismo. Entonces, nada mejor que enviarle un sentido pésame a toda la familia peronista y a su familia en particular. Seguimos entonces el programa que iniciamos ayer referido a la conducción peronista y vamos a terminar hoy este tema hablando de los elementos de la conducción. Hablando de los elementos de la conducción. En primer lugar, su objeto, el objeto de la conducción. Y nos dicen los primeros peronistas que el objeto de la conducción es el gobierno de un organismo. Recuerden siempre que cuando los primeros peronistas dicen organismo se refieren a una organización por la comparación que Perón siempre ha hecho del organismo humano con la organización en general. Y decimos organismo, o sea, una organización, considerando en su más amplio sentido también a la conducción del pueblo como conducción de un organismo, puesto que como no puede conducirse lo inorgánico, el pueblo desorganizado, esto es la masa, tampoco podrá ser materia de conducción. Esto se refiere en primera instancia a que Perón toma a la República Argentina, al país, como una unidad, como una sola organización. Entonces habla del conjunto del pueblo, que si es masa, o sea, si no ha sido convertida en pueblo, no se la puede conducir, porque para Perón no se puede conducir lo inorgánico, o sea, lo desorganizado. Entonces, el objeto de la conducción es, pues, el gobierno de un organismo, o sea, de una organización, lo cual ya implica una diferencia con el objeto de la dirección tal como se ha entendido en el colectivismo y con esa otra forma de mando abstencionista del individualismo. Ni en uno ni en otro caso se cuenta con una organización para ejercer el mando. Claro. O sea, en el peronismo, para que pueda haber mando, tiene que haber organización. En el caso del gobierno de la nación, en el colectivismo, cuenta con una masa, pero no organizada, por cuanto está sojuzgada, según el pensamiento peronista en general. En el individualismo se cuenta también con una masa también inorgánica, pero esta vez no por estar sojuzgada, sino porque la carencia de conciencia social en los individuos les impide la cohesión y cada cual actúa libremente según su arbitrio, pero independientemente de las necesidades de la comunidad. Porque para el peronismo, el destinatario de toda nuestra tarea es el hombre, la mujer, el ser humano, pero en comunidad, en comunidad. El hombre, la mujer participando de la vida de la comunidad, con conciencia social, con organización social y con personalidad social. O sea, la masa convertida en pueblo. Entonces, la conducción así entendida es ciencia y arte, claro, como la entiende el peronismo desde ya.
Es ciencia en cuanto posee un aspecto técnico que puede aprenderse, que puede ser objeto de estudio, que puede regirse por leyes, como lo que estamos tratando de hacer en este momento, viendo las distintas características de la conducción peronista, en este caso su objeto, el mando. Y es arte por cuanto la conducción está realizada por un hombre o una mujer que en la acción no obedecen totalmente a aquella técnica, sino que está en constante proceso de creación. Porque la conducción para Perón es un arte, es permanente creación. Quizá el mejor ejemplo que podamos comparar es como conducir un coche. Es una permanente creación en el sentido de que lo que hacemos en este segundo, en este minuto, no tiene nada que ver con el anterior, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en las dificultades. O, si quieren otro ejemplo, también es el ejemplo del juego. Una jugada de fútbol, por ejemplo, cada jugada en sí implica una creación, implica algo distinto de lo anterior, pero siempre es una creación nueva. Hay que lo realizado en este segundo no tiene nada que ver con lo realizado hace un minuto, dentro de la creación de la conducción. Y es arte por cuanto la conducción está realizada por un hombre o una mujer que en la acción no obedecen totalmente a aquella técnica, sino que está en constante proceso de creación. Es así nomás. Y Perón lo dice de esta manera. La conducción es todo un arte. Y ese arte está regido por principios, como todas las artes, claro. Si no tuviera principios no sería un arte, así como una ciencia que no tiene leyes tampoco es una ciencia. Y ahora va a establecer él mismo la diferencia. Ahora. La diferencia que hay entre la ciencia y el arte consiste en que la ciencia se rige por leyes, leyes que dicen que a las mismas causas obedecen los mismos efectos. Si tiro una piedra hacia arriba, la ley de la gravedad siempre cae la piedra. Y el arte, por otro lado, se rige por principios que son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su aplicación. Si yo digo, expreso el principio peronista que busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria como finalidad suprema, esa es una enunciación que tiene una orientación espiritual, pero como dice acá, tiene infinitas variables en su aplicación. La aplicación que realizó Perón y Evita de la felicidad del pueblo no fue con los mismos métodos, ni con la misma forma ni manera, ni en el mismo grado que la que hicieron Néstor y Cristina en los últimos 12 años, del 2003 al 2015. Decimos entonces que el arte se rige por principios que son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su aplicación. Y ahí está la dificultad del arte, porque el arte no presupone solamente la aplicación de leyes que se cumplen siempre de la misma manera, como las leyes de la química, por ejemplo, que no se pueden modificar absolutamente nada, y cualquier modificación implica una transformación total. Entonces, porque el arte no presupone solamente la aplicación de leyes, sino también la aplicación de principios, en los cuales la creación representa el 80% del fenómeno y la creación no es el producto de una técnica. En el fútbol, por ejemplo, la creación permanente de jugadas es el 80%. De esa creación es el 80% de esa conducción, diríamos, o de esa realización. Lo que se aprende con el ejercicio, con
las tareas con el director técnico, los ejercicios físicos, es un 20%. Y eso pasa en todas las artes. En la pintura, el conocimiento de la combinación de colores, de cómo se manejan los pinceles, cuáles van primero, segundo, es un 20%. Crear un cuadro, realizar un cuadro, es un 80%. En la obra de arte implica un 80% de creación. Como consecuencia de esto, la conducción solo parcialmente podrá ser objeto de aprendizaje o estudio, claro, ese 20%. Solamente puede aprenderse de la conducción aquello que es técnica, aquello que es su teoría y aquello que es su forma de ejecución, lo que figura en el capítulo 6 de conducción política. La técnica de la conducción, donde primero Perón habla de la parte vital del arte y después habla de la parte vital sería el conductor, sus cualidades morales e intelectuales, y después la parte inerte del arte, que serían los principios. Pero lo que la conducción tiene de arte, eso escapa de todo aprendizaje y solo cabe a la comprensión, esa creación interior que el ser humano debería tener para poder crear cualquier obra de arte. El general Perón, en sus cursos sobre conducción, habla no de enseñar conducción, sino de capacitar para la conducción. Y agrega, deseamos capacitar, no enseñar, porque también dijimos que la conducción no se enseña. La conducción es más bien una facultad que se desarrolla, que una cuestión teórica que puede aprenderse. La conducción se comprende o no. Existen elementos de la conducción que es necesario aprender, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Pero el hecho de conducir una organización, una unidad básica, una empresa económica, etcétera, etcétera, es una obra de arte. La conducción es un arte y en consecuencia, como todas las artes, tiene su teoría, que es lo que estamos tratando de aprender. La teoría se puede aprender y también tiene su forma de ejecución, que asimismo también se pueden aprender. Segunda característica de la conducción, o elemento de la conducción, los conductores. El segundo elemento de la conducción es el elemento humano. El hombre, la mujer que conduce y los auxiliares del conductor, acerca de cuyas condiciones genéricas para el mando ya hemos tenido oportunidad de hablar, lo hemos visto antes. Y por último vamos a hablar hoy del método de la conducción, que también considero que es una hermosa síntesis muy acotada sobre el método de la conducción. Sobre este tema yo he realizado un trabajo que se lo sugiero a quienes tengan especial interés sobre esto, que entiendo que es de importancia, de capital importancia, el conocimiento del método peronista. Y en mi página peronistakirchnerista.com ustedes tienen ahí mi libro sobre el método que pueden consultar si quieren ampliar sobre este tema. Método, el método de la conducción. Método significa etimológicamente camino. El método es un camino a través del cual se va hacia un objetivo. Decíamos ayer que si la finalidad suprema del peronismo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, podríamos comparar eso con ir a La Plata. Y el método sería entonces un camino que tiene, por un lado, en primer lugar, un punto de partida, que ya vamos a ver que es nuestra organización.
en donde estamos nosotros, la realidad que tenemos. En segundo lugar, las características y condiciones de ese camino. Y en tercer lugar, el objetivo hacia el cual el camino se dirige. Y vamos a ver cada una de estas tres cualidades o distinciones que tiene un método. O sea, si es un camino, tiene un punto de partida, tiene las características y condiciones de ese camino. No es lo mismo ir a La Plata por Avenida Mitre, Avellaneda, Avenida Mitre, que ir por la autopista Buenos Aires-La Plata, que ir a pie, que ir a caballo, que ir en helicóptero, que ir en avión, si es que se pudiera. En tercer lugar, el objetivo, o sea, ¿por qué y para qué iríamos a La Plata? O sea, nuestro punto de partida en la conducción de un organismo, o sea, de una organización, sea una comunidad organizada en el caso del pueblo total, sea un organismo de cualquier tipo, o sea, una organización de cualquier tipo, político, económico, social, cuando se trata de la conducción parcial de un sector de la sociedad. O sea que el punto de partida es la organización en la que estamos, ya se trate del conjunto del pueblo o de cualquier otro tipo de organización político, económico, social, que es la organización donde estamos, la organización que va a ser fruto de la conducción y va a ser fruto también del método que vamos a usar para esa conducción. En ese sentido, consideramos como organismo, o sea, como organización, a todo aquello que está organizado, es decir, a todo aquello que es posible de ser conducido. Porque para Perón, si no está organizado, es imposible conducirlo. Determinado el punto de partida, o sea, la organización donde estamos, qué objetivos tiene, etcétera, 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 es preciso saber cuál es el objetivo a cumplir, lo cual nos dará la dirección del camino a recorrer. La dirección del camino, en este caso, sería ir a La Plata, porque si yo tuviera como finalidad ir al Tigre, la dirección del camino sería totalmente distinta. Si voy a La Plata, voy al sur, y si voy a Tigre, en el caso mío que estoy en San Telmo, capital federal, tendría que ir al norte. Entonces, determinado el punto de partida, yo estoy, por ejemplo, en San Telmo, capital federal, es preciso saber cuál es el objetivo a cumplir, lo cual nos dará la dirección del camino a recorrer. Nos dará la dirección del camino a recorrer. El objetivo está dado por la doctrina. Miren, compañeros y compañeros. El objetivo está dado por la doctrina. En este caso, el objetivo es La Plata, pero La Plata representa en este caso la felicidad, la finalidad suprema de todo peronista, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. O sea que tenemos el punto de partida en nuestra organización. El objetivo a cumplir, determinado el punto de partida, es preciso saber cuál es el objetivo a cumplir. Ir a La Plata. Eso significa, el objetivo está dado por la doctrina, que ofrece al que conduce unidad de concepción de la cual surge una unidad de dirección, para ir al sur, no al norte, para una unidad de dirección y posteriormente una unidad de ejecución. Vamos, en realidad vamos todos para allá. Vamos al sur, ya sea por la avenida Mitre, ya sea a pie, ya sea por la autopista, ya sea en helicóptero, pero vamos todos para allá. Eso, el objetivo que está dado por la doctrina ofrece al que conduce unidad de concepción, unidad en las ideas. Todos queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Todos queremos ir a La Plata. De esa unidad de concepción surge la unidad de dirección. Queremos ir todos al sur. Y posteriormente
una unidad de ejecución. Vamos todos realmente hacia el sur, hacia La Plata, hacia la felicidad del pueblo. Establecido este punto de partida y la dirección sobre la cual tendremos que aplicar el método, estudiaremos las características del método de la conducción, o sea, el camino. Las características del camino. Si vamos por Avenida Mitre es una cosa, y si vamos por la autopista es otra. Las características del camino son distintas. Y vamos a ver cuáles son los caminos que tenemos en el método peronista. Estas características tienen como base las condiciones naturales del espíritu humano, que se manifiestan de una doble manera. Y vamos a ver cuáles son esos dos caminos que nos proponen los primeros peronistas como para realizar lo que deberíamos realizar, para recorrer ese camino que nos conduce desde la organización en la que estamos al objetivo doctrinario que pretendemos, o sea, en este caso, la felicidad del pueblo y la grandeza de la paz. Esos caminos son, en primer lugar, a través de la razón y, en segundo lugar, a través de la intuición. Esos serían los dos caminos que tenemos para llegar de donde estamos al objetivo doctrinario que pretendemos. En el primer caso, el hombre o la mujer actúan de acuerdo con las leyes de su razón. O sea, cuando actuamos racionalmente. Ya lo vamos a ver de qué manera. En el segundo caso, de acuerdo con sus impulsos emotivos o intuición, o impulsos emotivos o intuitivos. Según se enfrente la acción de una u otra manera, tendremos el método racional o el método intuitivo. El método racional o el método intuitivo. Y Perón lo dice de la siguiente manera. En la conducción es menester desarrollar al máximo el raciocinio, pero sin matar la intuición, porque a menudo el hombre o la mujer no tienen tiempo de recurrir al raciocinio y en ese caso lo salva la intuición. ¿Cuántas veces estamos manejando y nos aparece un distraído que si no estamos atentos y aplicamos la intuición y el volantazo, chocamos? Entonces ahí no entra el raciocinio. Mira, primero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que fijarme bien. O sea, entra el volantazo, entra la intuición de qué es lo que tengo que hacer. Si tiene tiempo, es mejor que analice su propia intuición por el método racional, claro. En esto consiste todo el método a poner en juego en la conducción. O es racional o es intuitivo. Yo creo que el método ideal, dice Perón, es aquel que sin matar el sentido intuitivo de los conductores y las conductoras, consigue someterlos a la comprobación racional del método. Este es el consejo del general don Juan Domingo. Y vamos a ver ahora muy sintéticamente, pero a mi juicio muy bien explicado, el método racional. Dentro del método racional distinguimos 3 grados o 3 escalones sucesivos, que son los siguientes. El primero es la situación, su planteo y su conocimiento. La situación es la realidad en la que estamos, la organización en la que estamos, su planteo y su conocimiento. Ya vamos a ver la importancia del conocimiento de la realidad en la que estamos para poder solucionar cualquier problema o plantearnos cualquier método racional. O sea, lo primero, la situación, su planteo y su conocimiento. El segundo, la apreciación de esa situación, la valoración de esa situación. Y tercero, la resolución que surge de esa apreciación.
distinguimos aquí claramente la forma en que actúa el método racional, o sea, por análisis y por síntesis. Y Perón lo explica así. De la situación y de la apreciación, o sea, del fenómeno, o sea, la realidad en la que estamos, y de su análisis, o sea, del análisis de esa realidad, fluye lo que hay que hacer. O sea, de la situación y de la apreciación de esa situación. Fluye como una cosa natural, lo que hay que hacer. O sea, como un proceso lógico y sin forzar la propia inteligencia del que realiza esa operación. El método va de la apreciación del fenómeno a la apreciación de ese fenómeno en su conjunto, en cada una de sus partes. O sea, la realidad, Perón dice que hay que analizarla en sus partes y en conjunto. Y de ahí surge una acción que mediante el sistema del análisis puede planificarse perfectamente. Podríamos decir que todo el método de la acción estriba en esto, o sea, conocimiento del fenómeno, o sea, de la realidad, o sea, la situación de la organización donde estamos, lo que queremos, cuál es la realidad, etc. Análisis de ese fenómeno, o sea, de esa realidad, o sea, la apreciación. Y por último, la conclusión, o sea, el método de la acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué plan nos vamos a proponer como conclusión de esa apreciación para solucionar, supongamos, un problema o para conseguir un objetivo que nos proponemos, como por ejemplo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? El primer grado, pues, consiste en el conocimiento de una situación general de la organización en la que estamos, desde ya, para lo cual es menester la información, los datos, las estadísticas necesarias para que la persona que va a mandar o ejercer la conducción, que va a ordenar, que va a dar directivas, tenga en sus manos toda la situación perfectamente planteada. Por eso Perón dice en otro lado que el hombre, la mujer, el ser humano actúa tan bien como bien informado esté. Por eso tantas veces yo repito de la necesidad de transmitir esta cultura política, esta capacitación política a los dirigentes, a los militantes y también al conjunto del pueblo, porque si nadie quiere ni valora lo que no conoce. Nadie quiere ni valora lo que no conoce. La situación se estudia por la información, por lo que se llama estudios básicos de la observación personal y por la observación que puede realizarse a través de las otras personas, o sea, de los auxiliares de la conducción. La información puede ser personal y puede ser a través de interpósitas personas, o sea, de los auxiliares de la conducción y de las distintas maneras a través de las cuales uno puede informarse, estadísticas, etcétera, etcétera. De allí se llega a la segunda etapa, o sea, la de la apreciación de la situación. Esto es el momento en que se aplica el análisis de los datos que se han reunido. Nos informamos a través de la observación personal, de la observación de los compañeros auxiliares de la conducción, a través de las estadísticas y de todos los datos que podamos recoger sobre la situación en la que estamos. Después, de allí se llega a la segunda etapa, la de la apreciación de esa situación. Esto es el momento en que se aplica el análisis de los datos que se han reunido. En el caso de la conducción de un organismo, o sea, de una organización, esa conducción puede ejercerse sobre materia inerte, pero generalmente se hace sobre el elemento humano. Generalmente se hace sobre el elemento humano. De allí que la información del primer caso no pueda reducirse al mero dato estadístico, como
puede suceder hablando de elementos inertes o elementos no humanos, ¿no? Objetos de la conducción. De allí que la información del primer caso no pueda reducirse al mero dato estadístico, al mero número, a la cifra o al coeficiente. Así explica claramente el general Perón en sus clases. No se trata en los fenómenos humanos de un cálculo actuarial que se pueda hacer con cifras. No se puede realizar un ajustado método de cálculo de posibilidades porque desgraciadamente todavía no hemos podido representar los factores que juegan dentro del hombre o la mujer y de su alma por números, cifras o coeficientes. De manera que este análisis ha de realizarse como una aproximación de una operación libre y natural de la inteligencia, con su acción perspectiva y objetiva y con su conclusión subjetiva del fenómeno. De cada uno, que cada uno lo aprecia de acuerdo con su capacidad, su erudición y su intuición, que muchas veces vale tanto como las otras dos cosas juntas. Repito por su importancia. De manera que este análisis que hacemos de la realidad, de los datos que hemos recibido de la información, ha de realizarse como una operación libre y natural de la inteligencia, con su acción perspectiva y objetiva, y con su conclusión subjetiva del fenómeno, o sea, la conclusión propia de que conduce, que cada uno lo aprecia de acuerdo con su capacidad, su erudición y su intuición, que muchas veces vale tanto como las otras dos juntas. La intuición vale a veces tanto como la capacidad y la erudición. El general Perón insiste sobre el hecho de que el análisis, la apreciación de la situación, debe realizarse sobre los componentes. Primero, o sea, los componentes de toda acción, diríamos. Primero, la fuerza que actúa en un determinado campo, en un determinado, lo que decíamos antes, la realidad en la que estamos, el objetivo que nos proponemos y el camino que debemos recorrer. Primero, las fuerzas. Cuando Perón habla de las fuerzas se refiere a los elementos humanos con los que contamos, a las personas con las que contamos para realizar el objetivo que nos proponemos. Primero, la fuerza. Segundo, el escenario en que actúa esa fuerza. Tercero, las condiciones del lugar y finalmente las condiciones de tiempo. Son las características generales de la situación, o mejor dicho, de la apreciación de la situación. Estas son bases para hacer la apreciación. Analizar cuánta fuerza tengo, cuántas personas, qué capacitación tienen, qué fuerza tengo, con qué capacitación y con qué calidad y cantidad. Segundo, el escenario en el que actúa esa persona, esa fuerza. Y tercero, las condiciones del lugar y finalmente las condiciones del tiempo. Del análisis de cada uno de los componentes de la situación con una finalidad, con un objetivo, surge una síntesis que puede denominarse apreciación de la situación. De allí pasamos al tercer grado, o sea, la resolución. Tenemos la situación, la información sobre la situación, la apreciación de esa situación a través del análisis y por último, la resolución, que implica siempre una decisión y un plan de acción para realizarlo. Después viene la ejecución y después viene ¿cómo se dice? La valoración. No, pero no es la valoración. El control. Después viene el control de cómo hemos realizado esa ejecución. Viene también la coordinación y viene también la racionalización, que son elementos que lo vamos a ver
después en la organización. De allí pasamos entonces al tercer grado, o sea, la resolución. Analizadas las conclusiones con ese sentido y objetividad, teniendo siempre presente la finalidad que se persigue, surge de inmediato un verdadero plan de acción, que es a lo que yo me refería. Perón dice así: después que uno ha llegado a realizar esa apreciación, a una resolución o a un plan de acción, viene lo más grave, que es la ejecución. Claro. La obra de arte no está en realizar un gran plan de acción. La obra de arte está en ejecutarlo, porque el plan no es solamente una concepción. Él pone el ejemplo que la obra de arte no está en la concepción de un cuadro. La obra de arte está en ejecutar ese cuadro. Y en otro lado dice también, el peor cuadro, la peor realización es mejor que la mejor concepción no realizada. Vemos entonces que ya en la etapa posterior a la resolución, una vez enunciado el plan de acción, una vez concebido, pasamos a una etapa que escapa de este capítulo de la organización, o sea, la ejecución, que la vamos a ver a continuación de este capítulo sobre la conducción. O sea, vamos a ver el tema de la ejecución, para lo cual habrá de contarse con el organismo de ejecución, de lo cual se tratará más adelante. Y por último, el método intuitivo. Perón afirma que cuando el tiempo apremia, el mejor método es el intuitivo. Pone el ejemplo, creo que era el mariscal de Sajonia, que había dado clases sobre conducción años y años, estaba en una batalla y Perón decía, los enemigos estaban, por decir algo, a 1000 metros y él pensaba qué principio aplico acá, qué principio aplico allá, y el enemigo se le venía y ya estaba a 500 metros y seguía pensando en los principios que allá. Al final tiró todos los principios por la borda, hizo lo que le pareció que había que hacer, aplicó el método intuitivo y ganó la batalla. Del mismo modo que el método racional aplicado aisladamente no puede ser el método ideal frente a las situaciones que se necesita una resolución inmediata, tampoco lo es tomado individualmente el método intuitivo. Para Perón hay que usar los dos. La utilidad práctica de este método la da la rapidez que permite toda resolución inmediata. Sin embargo, Perón insiste reiteradamente sobre la necesidad de que el método intuitivo del cual el hombre o la mujer a veces no pueden librarse por aquello de que generalmente lleva a la apreciación de la situación una solución preconcebida, toda vez que sea posible, debe ser analizado y observado a través de la luz de la razón. Sí, Perón en Conducción Política también nos dice que en general todos los seres humanos, cuando nos hemos informado de una situación, hemos analizado esa situación y hemos llegado a una resolución, siempre hay una solución preconcebida, llamémosle así, fruto de la intuición. Ahora, Perón sugiere siempre aplicar el método racional o los dos, pero nunca uno solo, sobre todo teniendo tiempo. Sin embargo, Perón insiste reiteradamente sobre la necesidad de que el método intuitivo del cual el hombre o la mujer a veces no pueden librarse por aquello de que generalmente lleva a la apreciación de la situación una solución preconcebida, toda vez que sea posible, debe ser analizado y observado a través de la luz de la razón. Cuando a un hombre o a una mujer se le da un problema y se le dice que haga la apreciación y que prepare un plan de acción, generalmente el hombre o la mujer van con una resolución preconcebida, que era lo que yo quería decir recién. Es decir,
toma la resolución antes de apreciar. Y en el subconsciente del individuo, trabajando mediante la intuición, el cual va llevando a esa dirección. El cual va llevando a esa dirección. Algunas veces se cometen gravísimos errores, pero en otras salen soluciones verdaderamente geniales, nos dice el general. Porque es una fuerza que no podíamos explicar. Tiene algo de divino, algo de extraordinario, la intuición, que tanto se aplica a las compañeras, ¿no? La intuición femenina. El método intuitivo da una pequeña parte que en la conducción no hay que matar, pero el raciocinio da verdaderamente la base fundamental del método. O sea, la situación, la información sobre la situación desde todo punto de vista, la apreciación, o sea, la valoración de esa situación, la resolución consecuente, el plan de acción, la ejecución, etc. Las situaciones, para resumir, diremos que en la conducción no hace uno el método, sino que este está dictado por la situación y por la necesidad de resolución. Las situaciones pueden ser simples o complejas. Las necesidades de resolución pueden ser rápidas o no. Para toda resolución rápida, el método intuitivo dará la clave necesaria. Para toda resolución rápida. De lo contrario, será mejor analizar la intuición por el método racional, para que de esta manera la resolución alcance un más alto grado de perfectibilidad. Para que de esta manera la resolución alcance un más alto grado de perfectibilidad. No es pues el método el que determina las situaciones, sino que son las situaciones las que determinan el método a seguir. Yo creo que el ejemplo del volantazo explica esto. No es el método lo que nos va a solucionar, el método racional lo que nos va a solucionar el que un desprevenido se nos tire encima con el coche. El volantazo que demos lo da la situación. No es pues el método el que determina las situaciones, no es por el análisis ni es por el raciocinio que hagamos, sino por la situación en la que estamos, el que determina si va a ser por intuición o por lo que nos salga, diríamos, por el volantazo o por el raciocinio para solucionar esa situación en la que estamos. No es pues el método el que determina las situaciones, sino las situaciones las que determinan el método a seguir. Y con esto, compañeras y compañeros, hoy finalizamos el tema del método y en la semana que viene empezaremos ya con el tema de la ejecución. Su concepto, los principios de la ejecución, la forma de la ejecución, los métodos de la ejecución, la finalidad y la ejecución en la organización. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos hoy nuestro encuentro en la que pretendemos compartir con ustedes el pensamiento político del general Perón a través de lo que los primeros peronistas nos transmitieron como programa de la Escuela Superior Peronista, en este caso la materia Organización Peronista, y dentro de ella el capítulo referido a la conducción política. Muy buenas noches a todos y a todas, feliz fin de semana y que Dios los bendiga.